Las preguntas bullían en mi mente, dice Jesús. Golpeaban mi conciencia. Hacían dar vueltas en medio de mis sueños, me hacían dar vueltas en medio de mis sueños y me hacían tropezar al caminar. Todos pensaban que yo estaba inmerso en mi preparación para darme cita con los eruditos sacerdotes del templo. Lo que pasa es que era tradición entre los esenios que para demostrar su aptitud de enseñanza, ellos tenían en un momento dado que enseñar a los grandes sacerdotes judíos, o sea, ser maestro de los sacerdotes. Claro que en el caso de Jesús era algo especial porque él había entrado tan pequeño a la comunidad esenia que era pues un caso especial. Él apenas iba a cumplir 13 años cuando se le invita a que él enseñe a los sacerdotes del Sanedrín. Entonces, pues claro que Jesús estaba, José ben José, vamos a decir, estaba muy nervioso porque tenía que enfrentarse pues a un grupo grande de eruditos a sus 12, 13 años y enseñarles sabiduría, sobre todo acerca del conocimiento que ellos pues eran expertos en él. Claro que era un niño y era un gran reto. Sin embargo, pues estaba emocionado más que asustado. Ok, entonces dicen, todos pensaban que yo estaba inmerso en mi preparación para darme cita con los eruditos sacerdotes del templo. En realidad, todos los enterados de mi tarea estaban interesados, pero por supuesto, esto estaba circunscrito a la fraternidad. Mi madre ignoraba la razón de mis intensos estudios, pero creyó que de repente me había vuelto ortodoxo en el judaísmo y en secreto estaba feliz conmigo. Naturalmente la fraternidad esperaba que tuviera éxito, porque qué mejor testimonio podría darse en la orden que el que un esenio de 12 años pudiera ser maestro de los sacerdotes más poderosos de los judíos. Ciertamente al principio albergaba pensamientos de orgullo. Me sentiría muy orgulloso de aquella conquista, pero muy rápidamente, por medio de amables preguntas y simples sugerencias, mi padre y el patriarca de la fraternidad me hicieron ver que allí había una oportunidad más elevada, una gran responsabilidad y un destino más grande. No obstante, no sé cómo ellos me hicieron sentir eso, porque nunca pasó por sus pausados y calmados labios una palabra sobre esa gran tarea. Era como si yo recibiera el significado de sus pensamientos no expresados. ¿Cómo se daba esto? ¿Cómo se daba esto? Era una de las preguntas que surgían en mi mente. En realidad, estudié con mucho ahínco los pensamientos ortodoxos de los judíos, pero no estaba verdaderamente interesado, porque en 2 años podría haber memorizado todos los rollos de las leyes de los profetas, y casi lo hice. Mi bella madre decía con frecuencia que yo sabía más sobre los libros que lo que sabían su padre y sus 2 hermanos mayores, y los 3 eran sacerdotes. Pero las preguntas que había en mi mente ansiosa no se podían contestar a partir de los escritos de un pueblo fanático. Solamente se podían satisfacer al beber el agua viva del conocimiento de la verdad pura. Y en ese momento mi padre era la llave detrás de la cual
estaba encerrado todo el conocimiento. Yo sabía que no había manera de convencerlo para que se abriera más de lo que él pensaba que era lo mejor para mí. ¿Cómo era posible que un hombre estuviera en dos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo era posible que ese hombre estuviera profundamente dormido en un lugar, tan firmemente dormido que no podía ser despertado? Y en el otro lugar, ser convincente, magistral, ser capaz de obras divinas y de expresar rabia. Desde luego se está refiriendo a lo que leímos en uno de los capítulos anteriores, me parece que fue el segundo o tercer capítulo, donde Jesús, siendo también un niño, tiene que resucitar a Juan, su primo, que pasó a la historia como Juan el Bautista. Y no podía, estaba demasiado asustado porque se estaba ahogando. Juan, bueno, ya se había ahogado, ya estaba muerto. Y él sabía, porque había visto a su padre hacerlo, que lo podía volver a la vida, pero estaba nervioso, estaba asustado, era la primera vez que iba a hacer esto, y su padre no estaba cerca, José, el gran maestro escenio, no estaba cerca. Y entonces José estaba dormido en su casa. Sin embargo, se presenta ante él en cuerpo sutil, en alma, y al mismo tiempo estaba dormido en su casa. Y su mamá y sus hermanos, la mamá de Jesús, de José ben José, y los hermanos pequeños, querían despertarlo y no podían. Entonces, pues, por eso hace todas estas preguntas. ¿Cómo era posible que ese hombre estuviera profundamente dormido en un lugar tan firmemente dormido que no podía ser despertado? Y en el otro lugar ser convincente, magistral, ser capaz de obras divinas y de expresar rabia. Les di a entender la pregunta a mis superiores dentro de los esenios de Nazar, Ismaúl y Habacuc. Ambos contestaron con una rotunda aserción que eso era imposible. No agregué nada más, pues no quería que mi informe quincenal resultara adverso por desviarme de creencias establecidas. Sentía mucha curiosidad por la gran hermandad blanca y la orden de Melquisedec, pero no me atrevía a mencionar esos nombres a nadie de mi escuadrón. No obstante, mi análisis anual y mi clasificación me llevaron ante la presencia del patriarca. Algo me impulsó a hablarle sobre un tema tan extraño. Señor, ¿sabe usted sobre la gran hermandad blanca? Sus ojos no vacilaron, ni frunció el ceño, pero yo sentí una súbita agitación en sus emociones, y si mi padre no me hubiera enseñado con tanto esmero a nunca temer, habría escapado de aquel lugar. Pero guardó silencio durante tanto tiempo y se quedó tan quieto que yo balbucí. ¿Pertenece usted a la gran hermandad blanca, señor? ¿Y cuál de las 12? ¿A cuál de las 12? Sus palabras me tomaron por sorpresa. O sea, el gran maestro le preguntó, ¿a cuál de las 12 hermandades blancas? Sus palabras me tomaron por sorpresa, de modo que no pude hablar. Por fin insistí. Quizás lo soñé o imaginé el nombre Orden de Melquisedec. Me molesta no saber nada sobre ellas, señor. No soñarías con ellas a menos que quisieras saber. Señor, ¿cómo podría averiguar sobre ellas? ¿Debería preguntarle a alguien? Hijo, podrías hacerlo, pero la respuesta de todos sería la misma. Aquel que no pertenece podría decir que sí, pero que no te puede ayudar. El que sí pertenece nunca diría que es miembro. ¿Por qué? Esas órdenes son secretas y más sagradas que tu aliento. Ningún hombre puede reconocer que pertenece, porque en el momento en que empiece a admitirlo, en ese instante deja de pertenecer.
Mi mirada de incertidumbre produjo un toque de sonrisa en sus labios. El patriarca era viejo y muchos decían que era en verdad el hijo de la justicia, escondido de sus enemigos en nuestro complejo. Pero parecía muy joven cuando sonreía. Su piel era traslúcida y parecía estar envuelto en una serenidad y en un resplandor donde no existía la edad. Y mi padre era la única otra persona que era tan serena y resplandeciente. Dije abruptamente, pero Señor, ¿cómo puede estar la orden llena? ¿Cómo podrían los más jóvenes ser? Me detuve. Cuando noté que se divertía. Señor, ¿no hay manera de que pueda averiguar sobre estas organizaciones? Depende. Señor. Hijo, cuando llegaste a los esenios se te preguntó si prestarías un juramento por medio del cual arriesgarías tu vida. Sí, maestro. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida por obtener conocimiento sobre estas órdenes? Sin saber de antemano nada sobre ellas, Señor. Sí. Sin conocer a alguien que pertenezca a ellas, Señor. Eso también. Sin saber lo que enseñan o lo que representan. Sí, eso y aún más. Dudé, pero no mucho tiempo. Mi padre me había enseñado que el temor era una trampa que detiene toda esperanza de progreso. Arriesgaría mi vida, Señor. Se sentó en silencio durante un buen rato y yo no me atrevía a moverme. Casi contuve la respiración. Por fin habló. Entonces, ¿tienes permiso para mencionarle esta conversación a tu padre? Eso fue todo, nada más. Al instante habló de otras cosas tales como mi falta de habilidad en los códigos y en la composición y amablemente me exhortó a mejorarla. Prometí que lo haría y con una señal silenciosa me dio permiso para irme. Ciertamente estuve callado y muy perplejo todo ese día y también todo el día siguiente, hasta que después de los estudios del tabernáculo llegué al taller para trabajar con mi padre y para aprender de él sobre las religiones y la sanación. Él estaba enclavijando un hermoso entrepaño de cedro blanqueado por el sol cuando entré. Era un trabajo muy exigente, pero tal era mi impaciencia que dije abruptamente, ¿perteneces tú a la gran hermandad blanca? ¿A cuál de las 12? En ese momento su mano le dio al entrepaño su perfecta colocación. Era como si hubiera estado esperando mi pregunta. Ayer el maestro me dio permiso para hablarte sobre... Explícame en 3 frases. ¿Cuál es la diferencia entre los fariseos, los saduceos y los esenios en cuanto al Mesías? Los fariseos, los saduceos, estos interpretan literal y físicamente la escritura del profeta. Ellos aguardan un Mesías físico que salvará a su nación. Los celotes creen en la preparación de su llegada mediante el uso de la fuerza. Los esenios interpretan la profecía como alegorías bíblicas y las tienen por secretos divinos seriamente ofrecidos. ¿De dónde salieron las creencias de los judíos ortodoxos y las de los esenios? Ambas vinieron de los sacerdotes del sol en la época de Amunhotep IV, el sacerdote rey egipcio, y fueron traspasadas a los judíos por el sumo sacerdote Moisés. Si vinieron de la misma fuente, ¿por qué no son las creencias las mismas? Los judíos se han desviado a lo físico, convirtieron la ley divina en aquella ley mediante la cual se ordena y se controla la cultura. Los esenios se han inclinado hacia lo espiritual y ordenan y controlan la cultura por medio de la vigilancia de la instrucción y de la actividad diaria. ¿Cuál es más perfecta? Aquella que esté más cerca de lo espiritual. ¿Cuál es el rasgo dominante de los fariseos? Aislamiento, desafortunadamente aunado a la hipocresía. Pretenden seguir las antiguas leyes hasta el mismo límite. En verdad no son más que orgullosos y arrogantes,
y se aíslan por orgullo y desdén. ¿Cuál es el rasgo dominante de los esenios? Aislamiento también, pero ellos se retiran con el fin de observar sus creencias más plenamente. Ningún hombre puede unírseles sin antes haber prestado un juramento de mantener secretas sus creencias y de no revelar sus enseñanzas sagradas. Ellos también creen que por medio del aislamiento pueden vivir la vida más pura que se requiere con el fin de preparar sus almas eternas para la dicha después de la muerte. Al igual que los fariseos, están aislados los esenios. Pregunta, ¿están aislados los esenios? Sí, pero sin hipocresía. ¿Deberíamos decir con menos hipocresía, hijo? ¿O crees tú que los esenios son perfectos? ¿O no, padre? Ellos excluyen a las mujeres y les temen, aduciendo que ellas son emocionales y rara vez fieles a un hombre. Por lo tanto, los sacerdotes de Sadoc no tienen prole y seguramente tienen que extinguirse. ¿Es esto sabio y justo? No, padre. Quizás en el marco de la historia probablemente será más miope que la creencia falsa del judío que se cree superior porque Dios le habló a su antepasado sobre la montaña. De los registros sabemos que Dios no entregó los 10 mandamientos, sino que Moshe los tomó de las primeras leyes egipcias. Ahí hay otra gran revelación. Por más de 2000 años se ha creído la historia de Moisés, en donde Moisés sube al monte Sinaí y ahí Dios mismo le entrega las leyes que han pasado a través de la historia y hasta nuestros días como los 10 mandamientos. Pero aquí lo está desmintiendo el libro de las 9 caras. Mientras hablábamos, terminamos el meticuloso enclavijado y empezamos a armar las tablas sueltas para lograr un todo fuertemente sujetado. Mi padre armó mis conceptos en una idea imprevista y maciza. ¿No tienen los esenios 4 pasos en su instrucción? ¿No se requiere una vida de trabajo e instrucción para que el hombre promedio llegue a la cima del 4º grado? ¿No es todo lo que esperan dominar con esfuerzo continuo? Por consiguiente, ¿no está nuestra orden cuidadosamente ajustada para suplir las necesidades, pero permanecer dentro del alcance del hombre promedio? No obstante, de vez en cuando, viene un especial que cuenta con una capacidad ilimitada para aprender con una agudeza de genio que no se puede enseñar. Uno como ese aprende como si le enseñaran ángeles. La mente de tal hombre puede sucumbir ante los detalles de su vida o elevarse hasta las leyes del cielo. Si un bendito de esta clase vuelve su mente hacia el Padre Eterno, muy pronto se purifica, está curtido, listo, de la misma forma como las tablas que conforman esta poderosa parte superior de la mesa fueron primero curtidas a la sombra, luego expuestas y blanqueadas a la luz del sol del desierto. Ninguna de las tablas conocía su destino, pero ahora, colocada en su lugar perfeccionado, sostiene todas las otras tablas con verdadera armonía y gran fuerza. ¿No se parecerían estas tablas tratadas y probadas a los miembros de la Gran Hermandad Blanca? El aprendizaje del hombre regresa a su fuente suprema. Es la manera como él interpreta la sabiduría eterna y gobierna sus pensamientos y acciones. Así como el judío se ha dedicado a las leyes físicas y al control del hombre, el esenio se ha dedicado a las leyes espirituales y al control del hombre sin coacción. Podría ser que una enseñanza aún superior se dedicara a las leyes espirituales libre de todo control mental o control del ser. Podría ser que una enseñanza superior se dedicara a entrenar a toda la gente en lugar de solo a aquellos que se han unido a la hermandad. Si es así, ¿estarían aquellos que son miembros en peligro de perder su propiedad o sus vidas?
Para plantear la pregunta desde el punto de vista físico, contemplamos esta mesa. Mientras estas tablas estuvieron sin seleccionar y sin armar, ningún hombre podría destruir esa mesa físicamente, pues ella existía solamente en forma mental. Aquello que existe dentro del reino mental y espiritual no se puede destruir en el plano físico. Por lo tanto, ¿qué seguridad más efectiva para una gran orden secreta que esta? Nunca se reunió y nunca se conoció. En una organización hay fuerza física, pero ¿hay fuerza mental y espiritual? Cuando el maestro de la justicia tomó de las decadentes manos de los macabeos el sacerdocio de Sadoc y lo convirtió en una organización semejante a una iglesia, plantó dentro de la orden esenia la semilla de su propia destrucción. Si alguien le fija un límite a una organización, uno que no permite ir más allá de la capacidad del hombre común, no padece a medirlo con un manto de mediocridad, no procede a medirlo con un manto de mediocridad que se llevará puesto incluso por toda la eternidad. Dentro de esa proporción están todas las iglesias que han fundado su fe sobre la base de que sus poderes vinieron directamente de Dios. Esto incluye los templos y las sinagogas, alias a todas las religiones. Permaneció callado mientras colocábamos las suaves piedras areniscas sobre la superficie de la mesa y comenzamos a pulir y ilustrar la madera hasta llegar a una rigurosa tolerancia y a un lustre de primera calidad. Cuando terminamos, sabía que la superficie sería un todo hermoso, magistralmente manufacturado e incrustado. Mientras que una organización es la muerte para la mente excepcional, es el nacimiento y la seguridad para el hombre común. Por consiguiente, este debe ser protegido y utilizado para el beneficio de toda la humanidad. Pero aquel que llegase a conocer su verdadera divinidad nunca debe aceptar ningún límite sobre su libertad, sus habilidades o destreza. Él debe finalmente convertirse en su propio maestro y sacerdote, porque para él todos los otros sacerdotes y maestros deben ser falsos. Podría ser que una persona llegara a ser miembro de la Gran Hermandad Blanca en el instante en el que personalmente se convirtiera en su propio maestro espiritual. Podría ser que no hubiera organización física a la cual pueda pertenecer y no obstante fuera un miembro. Podría ser que el hombre llegue a elevarse mediante el ímpetu de su propio ser cada vez más alto, hasta que pueda ordenarles a los mismísimos ángeles que hagan lo que él dice. Hubo un silencio interrumpido por el sonido de las pesadas piedras que bajo nuestras manos se movían hacia adelante y hacia atrás. Más allá del complejo, sobre el área llana en la curva del río, observé al escuadrón que servía en el campo y que se reunía para regresar al salón de asambleas. Detrás de nuestra casa, sobre la colina que formaba nuestro patio trasero, escuché a una alondra cantar alegremente desde la copa de un tamarisco. El aroma del pan salía de la chimenea donde mi madre y Maribí cocinaban. Todo era tan natural, tan familiar, tan querido. Sin embargo, me acechaba la sensación de que mi padre me estaba diciendo más de lo que podía captar, y no obstante, ni eso era suficiente. Padre, ¿cómo podría alguien estar en dos lugares al mismo tiempo? Por encima de los esenios, ¿puede que haya una gran hermandad blanca? Por encima o mezclada con la gran hermandad blanca, ¿puede estar la orden de Melquisedec? Por encima de todas ellas, puede que haya otra orden que sea demasiado sagrada para que se le nombre, demasiado santa para que se le limite, demasiado maravillosa para que se le defina. Sí la hay. Supones que aquellos que han ganado el derecho de saber la llamarían
la orden, sin nombre o simplemente la orden del sol. Y supones tú que si existen tales órdenes y no he dicho que existan, ¿no tendrían algún programa de educación especial para ayudar a sus candidatos? La emoción que me llenó fue como un escalofrío inesperado. Mi maravilloso padre nunca dejaba de enseñarme, tratando de elevar mi mente y mi entendimiento emocional a un nuevo nivel. Y la promesa de sus palabras era como miel para mi lengua. Ve, hijo, ve y encuentra a Juan. Preparaos con una túnica gruesa y una manta pesada. Dile a tu madre que os marcháis durante 3 días a los campos lejanos, para que no se preocupe ni pregunte. Luego regresad con prontitud. Ni tú ni Juan han pasado por la prueba de 3 días en el pesebre de roca de la gruta de aislamiento. Esto lo debéis hacer, de acuerdo con el Maestro Perfecto. Hoy vuestra mente está preparada para esa experiencia. Ve. Bueno, todo esto que acaban de hablar Jesús, José ben José y su padre José, nos muestra el cambio tan tremendo que nosotros estamos viviendo. En esa época, como pueden ver, para que la persona accesara al conocimiento, tenía que pasar por una cantidad de pruebas y jurar sobre su vida que nunca revelaría a qué asociación o grupo pertenecía, y mucho menos revelar conocimiento. Entonces, hoy, si te pones a ver, estamos en una época, en una edad de la humanidad privilegiada. El conocimiento del cual Jesús clamaba y estaba desesperado por saber que con la Hermandad Blanca y con Melquisedec, ahora está por todo internet si tú lo tecleas. ¿A qué se debe esto? Como estamos adentro no nos damos cuenta. O sea, estamos en ese océano de lo que ahora es la humanidad, entonces no somos conscientes de eso. Pero el privilegio del que gozamos ahora todos los seres humanos verdaderamente es enorme, como nunca antes en la historia del mundo se ha visto, que todo el conocimiento ya salió a la luz. Esto es poder puro. Y no solo eso, se nos cataloga como ya listos, como preparados para accesar a ese conocimiento. O sea, qué amor de Dios a la humanidad actual. Enorme. Y también nos han preparado. O sea, toda la energía que ahora hay en el planeta Tierra nos ha preparado para, si somos lo suficientemente curiosos, buscadores, deseosos como Jesús lo era, de encontrar el conocimiento, se nos va a dar de la manera más fácil. Pero de nosotros depende aprovechar eso. Y no solo eso, sino la energía que ahorita hay en la Tierra es de tal magnitud que esa energía más el conocimiento que ya salió a la luz, más la mente humana como está ahora, hacen un cóctel impresionante de oportunidad a que nosotros cumplamos lo que Jesús tanto dijo. Estas cosas que yo hago y más ustedes pueden hacer. Es nada más querer. Claro que hay una preparación, pero la preparación, si uno la busca con todo el alma y todo el corazón, se va a dar. Bueno, me atrevo a decir que ni siquiera con el alma y el corazón. Me atrevo a decir que solamente desearlo. Pero de verdad, ser muy honestos y desde nuestro corazón desear
esa preparación, ese conocimiento, y va a llegar, va a llegar. Yo te puedo contar que hace más de 30 años yo estaba en un grupo de desarrollo humano y según yo era atea. O sea, yo no creía en Dios, según yo. O sea, ese tema me tenía sin cuidado. Yo lo que quería era el conocimiento de la psicología moderna y del desarrollo humano actual. Nada de espiritualidad. Y entonces la coordinadora, no sé por qué, algo pasó, no me recuerdo, hace muchos años, más de 30 años, estaba hablando de Dios. Y yo creo que notó mi impaciencia, mi expresión facial, y me dijo, ¿y tú qué piensas? Y yo le dije, mira, yo todo eso que tú estás hablando, no me interesa, yo no estoy aquí para eso, yo ando en busca de la psicología moderna, yo ando en busca de conocimiento de vanguardia desde el punto de vista psicológico. Pero sí quiero confesarte que me gustaría tener esa fe que yo percibo en ti. A mí me gustaría creerle. Y me dijo algo muy sabio. Me dijo, solamente con que lo desees, así va a ser. Y ya, pasó. Y más o menos 20 años después, yo conocí a mi gran maestro Saint Germain, no menos, no, como 10 años después, que me introdujo a la plena espiritualidad de una manera impresionante, impresionante. O sea, me hizo desear bueno, no desear, disfrutar con cada poro de mi piel el conocimiento espiritual. Y asombrarme y verdaderamente pasar pruebas que en su momento, si me las hubieran platicado, que yo estaba a punto de pasar todas esas pruebas, no lo hubiera creído. Sin embargo, se me presentó todo el gran banquete espiritual solamente porque en un momento dado, 10 o 15 años antes, yo había expresado, me gustaría llegar a tener esa fe. Y se dio, hermosamente se dio. Porque así está la humanidad, así está la energía que hoy hay en la tierra. Jesús tuvo que pasar, bueno, toda esta incertidumbre, buscar como desesperado, pasar por todas las iniciaciones que hoy que en este libro vamos a estudiar acerca de él, para poder llegar a ser quien fue. Nosotros la tenemos mucho más fácil por las condiciones que ahora imperan en el mundo y en la tierra, la energía que hoy hay en el planeta. Es para de verdad sentirnos privilegiados, muy, muy privilegiados. Ok. Entonces, ahorita Jesús y Juan en el libro están a punto de vivir la primera iniciación a manos de los esenios y a manos del padre de José ben José. Era la costumbre normal de los esenios hacer que cada candidato pasara por una serie de pruebas severas, una de las cuales era la muerte y resurrección al mundo del movimiento, la luz, el sonido y la sensación. Muchos de nuestros hermanos nos habían dicho que esta era una experiencia agobiante. Ahora de repente nos llegó el turno. Nos presentamos ante el maestro de las cuevas. Dimos la vuelta por el estrecho túnel por debajo del complejo. Subimos las escaleras en el túnel subterráneo y llegamos a la primera cripta. Apenas cabía un hombre allí. Estaba cortada en piedra y se arregló otra piedra gigantesca para que sirviera de puerta. En las profundidades de la caverna,
No había sonido y desde el túnel hasta la boca de la cueva había una fresca corriente de aire. Después de que colocaron a Juan a salvo sobre su roca, me condujeron hacia lo más hondo y oscuro de la grieta, hacia otro pesebre. Me dijeron que me envolviera en una manta y me acostara sobre las rocas suaves donde tantos otros candidatos habían estado. Poco después colocaron la roca en su lugar y yo me quedé solo en las profundidades de la tierra. No se veía nada en esa oscuridad, ni había ningún sonido en la gruta. Estiré mis manos y pude tocar las frescas piedras de la roca trasera y la roca delantera. Sabía que por encima de mí había un techo de roca, un poco más alto que lo que lograba tocar con la mano cuando estaba de pie. Era como estar encerrado en la tumba, excepto que había aberturas a cada lado de la parte superior por donde entraba aire. La cripta era muy similar al comedero que había frente al establo donde se alimentaba nuestro ganado. Esta era de piedra, no de madera, y era más larga y más profunda, pero estaba cerrada en dos extremos y semiabierta a ambos lados. La serie de experiencias que me esperaban en las horas siguientes no se pueden describir con las palabras escritas que existen. ¿Cómo podría entonces alguien que no fue muy diestro en composición haceros sentir la magnificencia del misterio? Las experiencias por sí solas debieron de haber existido solo en la mente. Ningún cuerpo físico se hubiera podido levantar de esa cripta en forma de tumba. No obstante, las experiencias se tornaron en una realidad más vívida que las rocas sobre las cuales yacía con mis manos extendidas a cada lado, de modo que mi cuerpo formaba una cruz. Los sucesos se presentaron por etapas que estaban bien definidas y separadas. Sin embargo, se mezclaban entre sí. Los sucesos fueron triviales. Por el efecto total me recordó el trillar en medio de un viento fuerte, donde ninguna de las pajas es grande, pero rápidamente forman un montón que cubre un área ancha. El primer paso fue físico. Estaba plenamente consciente de las piedras frías, de la lana velluda de mi manta y del calor de mi túnica de algodón. Encontré los huecos acanalados para colocar los talones en la piedra y toqué la textura abrupta de la roca en la punta de los dedos. Luego me sobrevino la sensación de sueño, la que subió como un calor agradable desde el interior de mi ser. No sé cuánto tiempo dormí, pero súbitamente estaba despierto y sentí hambre. Mi estómago daba espasmos, gruñía y daba vueltas y mi cabeza vibraba hasta el punto de que pude contar cada latido, estremecedor. Luego mi ser sintió una calma y con ella la sensación física de sueño, pero el sueño fue intermitente o entrelazado con todas las otras experiencias. Lentamente empecé a hastiarme. Mis sentidos físicos estaban agotados. No había luz, no se escuchaba nada. Mi mente comenzó a ir hacia adentro y flotó hacia un estado indescriptible, pero un definitivo segundo nivel de mi experiencia. En el segundo estado, yo parecía ser todo mente. Recordé mis lecciones durante los años. Repetí los salmos de los esenios y finalmente me volvía a las enseñanzas de mi padre. Luego recordé las palabras y acciones de mi bella madre y cómo ella me había causado preocupación y duda. Pero finalmente llegué a las enseñanzas especiales de mi padre en cuanto a la formación del iniciado. Y con precisión recordé cada punto de sus años de cuidadosa instrucción. Luego de todas las enseñanzas, seleccioné estas como las más importantes. Él me había enseñado a respirar de modo que incrementé el poder dentro de mi cuerpo. Me enseñó cómo quedarme quieto, calmado y en paz.
Me enseñó a aumentar esta relajación con cada respiración. Me enseñó a nunca hacer aserciones positivas o antagónicas si podía usarse una pregunta. En ninguna condición podía un iniciado discutir, juzgar o desaprobar, sino más bien encontrar lo bueno y la belleza en todo. Uno nunca debía exhibir sus hazañas o capacidades para tomar dinero por el trabajo en el campo sagrado. Tampoco podía uno forzar a otro a aceptar ideas aun sabiendo que uno tiene razón y que el otro está equivocado, porque dentro de esta relación operaba una ley superior que podía convertir lo correcto en algo incorrecto o viceversa. Sin importar la condición emocional, mental o religiosa de alguien, el iniciado no podía prestar ayuda hasta que se lo pidiesen. Nunca debía atacar la fe de alguien, ni socavar la fe en su religión, ni podía ofrecer una religión buena para cambiar una mala, hasta que se le preguntaran. Cada hombre debía ganarse la vida por medio de trabajo físico. La enseñanza era un privilegio por el cual no se podía recibir ningún pago. Pero mi padre me había dado instrucción incluso en un plano superior. Estaba claro que uno no podía hacer nada de uno mismo, excepto convertirse en canal para uso del poder universal del Padre, que está en el cielo. Por lo tanto, el iniciado no podía tener injerencia emocional con nadie. Es decir, no podía estar ni apegado ni desapegado a nada o nadie más allá de los requisitos de su tarea específica de por vida. No obstante, estos requisitos demandaban algo de amor y era deber del iniciado él también satisfacer su cuota de amor y apego. Sin embargo, sin importar la relación, no se le podía imponer la opinión personal de uno a otro por medio de la voluntad, el pensamiento o persuasión mañosa, con el fin de obtener ganancia personal de cualquier clase. Con todo, había habido enseñanzas más elevadas. Indistintamente en mi mente me di cuenta de que mi maravilloso padre me había guiado, me había guiado por una carretera rocosa y nunca permitió que tropezara. Ningún hombre podía llegar a la cúspide de su aprendizaje y conocimiento sin antes convertirse en su propio maestro y su propio sacerdote. Organización era la muerte para una mente excepcional, pero a la vez era el nacimiento y la seguridad para una mente mediocre. El éxito no es importante, el hacer es todo lo que importa, pues el deber es, con mucho, más importante que el logro o el éxito. Los pensamientos son cosas que contienen peso y sustancia. Usados y controlados adecuadamente pueden matar, sanar o destruir o salvar. Ahí yacía el fundamento de la maravillosa sanación que él me enseñó. Con toda mi fe, fíjense, qué maravilloso lo que acaba de decir Jesús. Bueno, me trabo. Dice, el éxito no es importante, el hacer es todo lo que importa, pues el deber es mucho más importante que el logro o el éxito. Los pensamientos son cosas que contienen peso y sustancia. Usados y controlados adecuadamente pueden matar, sanar, destruir o salvar. Ahí yacía el fundamento de la maravillosa sanación que él me enseñó. Con toda mi fe en mi propia religión, nunca debo permanecer ciego
ante el valor de la fe de otro, porque ninguna religión, iglesia o grupo posee todo lo bueno o todo el conocimiento, y no hay ni nunca habrá una religión más elevada que la verdad. ¿O cuántas veces me lo repitió? No la hay ahora ni la habrá nunca, una religión más elevada que la verdad. Y dentro del marco de la verdad había imágenes simbólicas cuyos significados solamente le eran claros a la mente que continuaba hacia arriba en la espiral del aprendizaje. Más allá de la religión del juicio, por ejemplo, estaba la fe y la práctica de los esenios. Por encima de los esenios estaba una hermandad mítica. Por encima de esta, la orden de Melquisedec. Y aún por encima de esta, una orden tan sagrada, tan secreta que carecía de nombre. Cuando ponderé sobre estas cosas, me entusiasmé más y más. Y estaba más complacido con mi aprendizaje y agradecido con mi padre. Pero junto con este entusiasmo me llegó un agotamiento sublime de la memoria y del cerebro, así que mis pensamientos comenzaron a reducir su velocidad y escapar del control de mi voluntad consciente. Súbitamente me di cuenta de que no estaba pensando sobre un tema que hubiera escogido intencionalmente, sino sobre algo que se había deslizado a mi mente y no se podía sacar de allí. De hecho, tenía la sensación de que tenía dos mentes, una obediente a mi control consciente y la otra obediente a mi propia verdad. Luché por el control, mas no había vista o sonido con el que me pudiera orientar, y tan pronto como me disponía a descansar, mi mente se escapaba hacia su propio deleite. Finalmente estaba tan fatigado que no podía pensar, ni podía mover los dedos para tocar la fría roca. Y hacía allí como si estuviera suspendido en el tiempo y el espacio, ni pensando ni no pensando. De repente me traspasó la cabeza un arco iris de luz, tentado y tan veloz, como un relámpago, con unos colores tan intensos que los vi con mis ojos físicos. Fue algo tan bello que di un grito de gozo al ver el arco iris vibrando en su color. Seguramente alguien que ha presenciado esa gloria sabría por qué se dice que el arco iris es la promesa de Dios al hombre. La belleza centellante de la luz me sujetó y me cautivó, y mis pensamientos estaban totalmente detenidos con fascinación, de modo que no pude pensar ni moverme. En algún lugar de la esencia primitiva de mi ser estaba bien consciente de la experiencia que me llegó, pero de ninguna manera estaba preparado para el rumbo que ésta tomó. Al instante y sin advertencia, el color se cubrió con una especie de manta de un negro sombrío. Fue como si hubieran echado hollín sobre un fuego radiante. El choque inesperado sacudió mis sentidos y tuve algo de miedo. Del hollín ardiente empezaron a salir fantasmas como pesadillas. Toda duda o debilidad que había en mi mente empezó a salir a chorros en una forma física horrorosa que me acusaba y me fastidiaba. Demonios de duda negra y terrible depresión salieron a relucir para torturarme. Hasta me dolían los huesos del impacto que produjo esta prueba emocional. Traté de huir, pero era casi incapaz de moverme. Apenas pude enrollarme en forma de bola pequeña. Cubrí mi cabeza y temblaba sollozando. Pero los demonios seguían llegando, asusándome con un remordimiento por cosas que había hecho y cosas que no había hecho. Lloré de lástima por mí mismo y luego de odio por mi vida. Gemí con el dolor de verme a mí mismo en medio de una verdad despiadada. Aporreado sobre la roca, grité pidiendo alivio de la tortura de esos recuerdos aparecidos en mi interior. Pero no hubo alivio, ni ayuda, ni intermedio hasta que mis fuerzas fallaron. Caí en un adormecimiento por el cansancio, de modo que ya no podía ni pensar ni ver. Más tarde pudo haber sido un momento o una eternidad, me sacudió y me despertó el canto alegre de una alondra y el mugido del ganado.
El sonido fue tan bello y claro que reí y luego lloré por haber escuchado. Oídos a los que se les había negado el sonido produjeron recuerdos que por haber perdido la noción del tiempo fueron encantadores. Entonces empecé a escuchar voces, cuchicheos al principio, luego palabras bien expresadas y canciones, luego muchas voces que cantaban alegremente y a todo pulmón. El sonido fue algo más que la felicidad que podía soportar un corazón, y de nuevo lloré por el puro gozo de llorar, hasta que estaba otra vez rendido de cansancio y me quedé dormido. Mi despertar fue como la sacudida de un aterrizaje. Me sentí como si hubiera caído de un lugar alto, y cada célula de mi cuerpo se estremecía como si hubiera estado dormida y despertara ahora a la vida dolorosa. En ese estado de suspensión del ser, sentí la presencia de mi maravilloso Padre y del Maestro secreto. Parecía que me ayudaran a elevarme cada vez más arriba. El ascenso emocional que había dentro de mí era similar al baño caliente de una llama, que empezaba a surgir desde el interior del centro de mi ser hacia mi corazón. La plenitud de la presión iba más allá del dolor o el goce. Era una expansión ilimitada que saltaba más allá de los sentidos y de repente empujaba hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Sentí que salió una luz azul de mi corazón, pasó al centro de mi pecho y luego se agitó implacablemente hacia arriba, agrandándose a medida que subía. La luz que ascendía lo hacía de su propia energía, del mismo modo que se había originado de su propia creación, sin origen en deseo, madre en emoción o padre en pensamiento. No tenía idea de lo que seguiría y me quedé ahí dormido, letárgico, suspendido, inmóvil. Parecía que todo le estuviera sucediendo a otra persona. La luz ascendente tocó mi garganta y el sonido de canto y gozo llenó el pesebre. Luego aquella luz llegó a mi cabeza, de modo que la cripta y la caverna de la gruta se iluminó con una luz maravillosa. Podía ver detalles increíbles, incluso las partículas que mantenían la piedra junta. En el momento en que miré, sentí que estaba de pie afuera de la cripta, envuelto en un vaho de color violeta, pero estaba asido a mi cuerpo, paralizado dentro de la tumba por una cuerda de color blanco plateado. La vista se convirtió en lo más importante. Vi más allá de los confines de la cueva, más allá de las barreras del tiempo. Parecía que había aquello que no había sido, no era ni llegaría a ser, y no obstante era las tres cosas. Estaba consciente de que mi padre y el patriarca estaban a mi lado. Fue como si ellos me hubieran sacado de mi cuerpo y ahora me sostuvieran resistiendo a la fuerza que el cordón de plata ejercía contra mi cuerpo dentro de la cripta. Entonces vi un hombre alto, joven, de pelo gris, que se parecía mucho a mi padre y que se acercaba a mí por el vaho de color púrpura a lo largo del océano infinito. Bajó de su bote y extendió su mano. Habló y sus palabras pasaron con estruendo a través del espacio. Yo soy un ojalatero. Ven conmigo a Britania para que veas caer Gaú o Stonehenge en la ciudad de Glass. Cuán dulce, cuán tentadora era la sonrisa en sus labios y oh, cómo quería ir con él. Pero me di cuenta de que no podía moverme hacia adelante. La presión sobre la cuerda plateada era cada vez más fuerte. Grité de dolor, pero me arrancaron de las manos de mi padre y del maestro secreto y me empujaron hacia atrás a mi cuerpo, postrado en el pesebre de la gruta. Mis sentidos empezaron a despertar. Sentí una sensación indistinta de caída y de golpe sobre mi cuerpo. Luego sentí que mi cuerpo me absorbía. Dentro de mi cuerpo físico sentí otra vez la sensación de hormigueo en cada fibra, como si 1.000.000 de agujas hubiera pinchado mi carne.
Acto seguido, mi conciencia creció hasta que me di cuenta de que mis ojos estaban abiertos y de que la oscuridad en la cripta no era total. Pero la luz era tan tenue que no pude estar seguro de ver los parpadeos de luz con mis ojos físicos y de nuevo pensé que mis sentidos habían perdido el control y se habían ido en otra dirección. Mas el fin estaba seguro, pues los nervios de mis ojos empezaron a gritar su protesta. Sí, estaba despierto. Escuché el sonido de voces entonces cánticos en la cripta alegres, melodías del amado Salmo de los Esenios. Decía así: oh, doy alabanza al Padre Celestial, porque del polvo ha moldeado una maravilla y ha mostrado su gran poder. En aquello que formó de la arcilla, me ha hecho conocer la profunda, profunda verdad y me ha hecho comprender sus maravillosas obras. Dentro de mi boca colocó el poder de la alabanza y sobre mi lengua las palabras de los salmos y les dio a mis deseosos labios la aptitud para entonar canciones sobre su afectuosa gracia. Y constantemente, tanto de día como de noche, recuerdo su poder y bendigo su nombre. Recuerdo su poder y bendigo su nombre. En lo sucesivo mostraré su gloria a los hijos del hombre, y en su bondad abundante mi alma de gran manera se regocijará, sabiendo que en su mano está la abundancia, en su pensamiento todo el conocimiento, en su poder toda la fuerza, y toda la gloria y toda la verdad. Les ha dado a mis deseosos labios la aptitud para entonar canciones sobre su afectuosa gracia. Y constantemente, tanto de día como de noche, recuerdo su poder y bendigo su nombre. Recuerdo su poder y bendigo su nombre. Los esenios cantores se habían detenido en la distancia para cantar y para permitir que mis ojos se ajustaran a la luz. Avanzaron por pasos y el cantar era cada vez más recio, hasta que el grupo se reunió afuera de mi cripta y la luz fluía a torrentes hacia la parte superior del pesebre. El dolor en mis ojos había cedido, pero regresó cuando escuché los gruñidos de mis hermanos que se esforzaban por alzar la piedra que cerraba la tumba. Después de que corrieron la piedra, las luces de todos los sitios me sorprendieron e iluminaron toda la cripta. A través de las lágrimas que salían de mis ojos, pude ver indistintamente a los hermanos amontonados en círculos grandes que se prolongaban más allá de la luz. Debió de haber habido unos 100 de los esenios avanzados, vestidos con sus túnicas blancas y brillantes. Al verme empezaron a entonar con goce melodioso la canción del renacimiento que decía así: cantad porque el Señor del cielo a los mortales ha dado el amor que ellos han procurado, esa gloria que ellos desean. Cantad porque el Señor de la tierra al hombre le ha aprobado su excelencia, el valor del nacimiento humano y el glorioso fuego interno. Cuán benévolos eran mis hermanos, cuán amable de su parte fue trabajar durante su descanso para poder bañarse y vestirse temprano, abrirse paso a través de los túneles y subir por las escaleras para saludarme en mi despertar de lo que se llamaba la tumba. Pero cuán irreales se veían sus formas físicas sólidas, cuán inadecuada era la luz humana para alguien que había visto con una vista superior. Mis ojos habían contemplado realidades más grandiosas que lo que ellos eran, carne demasiado sólida. Había visto una luz más adecuada que 1.000.000 de soles. Cuán irreal parecía lo real, cuán real era lo incorpóreo en mi memoria. El canto se elevó hasta su punto máximo y pasó a gritos y hurras cuando salí de la tumba. Una docena de manos ávidas se acercaron para ayudarme. Entonces manos diestras me arrancaron la túnica y la manta. Me bañaron con agua de jarras enormes, jarras que ellos habían cargado toda esa distancia. Luego me enjuagaron con agua fría y me echaron un aceite especiado. He ahí la túnica de tu gloria.
el maestro Habacuc pronunció estas palabras y me entregó la codiciada túnica nueva de lino, blanca como la nieve y reluciente. Cuando me había vestido, me entregaron un cáliz de oro lleno de leche en el cual habían disuelto miel. Cuando empecé a beber, la energía fluyó nuevamente a mis extremidades. Rápidamente empecé a tocar lo real que me rodeaba. Se me comunicó el éxtasis y gocé de cada uno de mis hermanos, porque solo aquellos que habían pasado por la experiencia les permitía venir a ver al candidato resucitado de entre los muertos. Ellos sabían algo de las sensaciones que eran inefables, y yo sentí su buena voluntad como el calor de un fuego. Verdaderamente en ese momento aprendí el significado del amor fraternal. Otro grupo había despertado a Juan de su cripta, aun cuando se había resistido a que lo despertaran. Tan grande era su deleite en las experiencias de aislamiento interior que a partir de ese momento se transformó. Cuando se movió en medio de una procesión majestuosa hacia las escaleras y la salida de la cueva, dijo en voz baja: «Oh, qué gozo sublime! Quiero ser un terapeuta». Dentro de los esenios había algunos que se casaban, aunque esto no se aprobaba en todos los complejos. Había algunos que preferían retirarse a la soledad, aislándose totalmente de la humanidad para orar y meditar en reclusión constante. Estos buscaban los lugares apartados del desierto y procuraban vivir en paz en su contacto permanente con el ser que había dentro. A estos se les llamaba terapeutas, y casi todos eran en verdad hombres santos y devotos, muy admirados por todos los otros. Nos condujeron al centro del salón de asambleas se traba, justamente en el momento en que todos los hermanos se reunían para el festejo del amor. Estábamos de pie frente al maestro secreto y a mi padre para recibir bendiciones, aprender oraciones especiales y para aprender el beso de la fraternidad con el cual nos podíamos dar a conocer a todos los hermanos en todos los países. Y a medida que nos enseñaban, los ojos de mi padre estaban sobre los míos, y era como si buscara mi alma para averiguar si había ganado entendimiento y sabiduría de la experiencia. Mientras trabajaba con él bajo la dirección del maestro secreto, le dije al oído suavemente: «Gracias, padre. Fue más auténtico que la carne real. Por fin. Ya sé por fin cómo puede uno estar en dos lugares al mismo tiempo». Un indicio de sonrisa tocó sus finos labios y cuando me abrazó me dijo al oído: «¿Estás seguro de que sabes cómo es posible que un hombre esté en dos lugares al mismo tiempo? ¿No será más bien que ahora sabes que se puede estar?» ¿Ok? Y ahí termina esta maravillosa narración de la primera iniciación que Jesús vive dentro de la comunidad esenia. Preciosa, fue un arrobamiento que él alcanzó cuando canceló todos los sentidos. Hace unas semanas aquí en la clase se me informó la triste noticia de que un gran maestro ya no está en esta dimensión, Fernando Malkut, con quien yo quería volver a Egipto. Pero esta persona daba un seminario de oscuridad durante 15 días. Y hay otros seminarios de la falta de la palabra, de no hablar durante igual mucho tiempo. Y todas estas experiencias son para despertar la conciencia, que los 5 sentidos nos borran por completo. Tenemos que estar privados por un buen tiempo, como aquí Jesús lo narra, de cualquier estímulo que
estimule los sentidos para realmente despertar. Hace una experiencia maravillosa que la vida me debe todavía, pero que vale la pena conocerla de antemano para saber qué nos puede entregar y buscarla. ¿Ok? Pues ahí terminó este maravilloso capítulo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Compartir algo? Bueno, pues qué gusto haber compartido esta primera iniciación de Jesús el Cristo a sus 12 años. Fue la primera, la más leve de todas, debo decirte, que luego le vienen pues muchas otras, mucho más intensas. ¿Ok? Pues nos vemos el martes para continuar con la enseñanza de un curso de milagros que imparte ya directamente Jesús. Un abrazo del alma. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Gracias. Nuevo. Feliz año. Bye. Bye. Bye.